Buenos días, nosotros somos alumnos de quinto cuatrimestre de la carrera de Operaciones Logísticas y Comercio Exterior de la Universidad Tecnológica de Matamoros y hoy les vamos a mostrar nuestro proyecto para la asignatura de pedimentos y su legislación. Para introducir estos temas, me gustaría hablar que el comercio exterior es la actividad mediante el cual se intercambian los bienes y servicios con otras naciones. En México es muy importante estas operaciones debido a que esto ayuda al crecimiento económico y la generación de nuevos empleos. Además que permiten que las empresas puedan acceder a nuevos mercados internacionales y a tecnologías mucho más avanzadas. Para que se elaboren estos procedimientos se necesitan hacer legalmente, así que por eso mismo existen normas, procedimientos y autoridades encargadas de esto mismo. Si bien en este proyecto vamos a explicar cuáles son esas normas fundamentales basadas en el anexo 22 y los distintos artículos de la ley aduanera. El comercio exterior en México. El comercio exterior contribuye al desarrollo económico del país al impulsar las exportaciones y facilitar la importación de bienes necesarios para la producción. También fortalece la inversión extranjera, fortalece la competitividad empresarial y promueve la integración de México en los mercados internacionales. Gracias a estas actividades, el país mantiene actividades o relaciones comerciales con múltiples naciones y aprovecha diversos tratados comerciales. El sistema aduanero mexicano es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Su principal objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y comerciales. Además, protege la economía nacional, combate el contrabando y verifica que las mercancías cumplan con las regulaciones y restricciones establecidas por las autoridades competentes. El pedimento aduanero es el documento electrónico mediante el cual se declara una operación de comercio exterior. En él se registra información sobre las mercancías, su valor, origen, clasificación arancelaria, contribuciones y régimen aduanero aplicable. Este documento es indispensable para realizar el despacho aduanero y constituye uno de los principales instrumentos de control utilizados por las autoridades mexicanas. El anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior contiene las instrucciones oficiales para el llenado del pedimento. En este documento se establecen los campos obligatorios, las claves de operación, los identificadores y la información relacionada con mercancías, contribuciones y regulaciones. Su finalidad es asegurar que todas las operaciones sean registradas de manera uniforme y conforme a la legislación vigente. Las claves del pedimento permiten identificar claramente el tipo de operación aduanera que se está realizando. Gracias a estas claves, las autoridades pueden determinar qué régimen aduanero aplica, qué contribuciones deben pagarse y cuáles son los requisitos específicos de la operación. También facilita el control estadístico y la supervisión de las actividades de comercio exterior de México. La clave A1 se utiliza para importaciones y exportaciones definitivas. Esto significa que las mercancías ingresarán o saldrán del país de forma permanente. Es una de las claves más utilizadas debido a que identifica operaciones comerciales comunes realizadas por empresas y particulares. Su aplicación requiere cumplir con las contribuciones, regulaciones y requisitos establecidos por las autoridades aduaneras. La clave A3 se emplea para regularizar mercancías que ingresaron al país sin cumplir completamente con las formalidades aduaneras. Mediante este procedimiento se corrige la situación legal de las mercancías, permitiendo que se cumplan las obligaciones fiscales correspondientes. Esta clave fortalece el control aduanero y ayuda a reducir prácticas irregulares relacionadas con el comercio exterior. La clave C1 corresponde a la importación definitiva de vehículos usados. Este tipo de operaciones requiere cumplir controles especiales relacionados con la documentación, la clasificación arancelaria y las regulaciones aplicables al sector automotriz. Además, las autoridades verifican que los vehículos cumplan con los requisitos establecidos para su ingreso legal al territorio nacional. La clave D1 se utiliza para retornar al extranjero mercancías que fueron importadas temporalmente. Es común en empresas que operan bajo programa IMEX, donde las mercancías ingresan para ser transformadas, reparadas o utilizadas temporalmente. Mediante esta clave se acredita que los bienes salen nuevamente del país, conforme a las condiciones establecidas por la legislación aduanera. La clave T1 se emplea para la importación temporal de mercancías que serán utilizadas, transformadas o reparadas en México. Este régimen permite que los bienes permanezcan en un país por un tiempo determinado, sin convertirse en importaciones definitivas. Es ampliamente utilizada por empresas manufactureras de exportación, ya que facilitan procesos productivos y reducen costos operativos. La clave BF forma parte de las operaciones virtuales utilizadas por empresas IMEX.
Estas operaciones permiten transferir mercancías entre empresas mediante registros electrónicos sin necesidad de realizar movimientos físicos. Gracias a este mecanismo se agilizan los procesos administrativos, se reducen costos logísticos y se mantiene un control adecuado de las mercancías involucradas. La clave BU también corresponde a operaciones virtuales entre empresas autorizadas. Su función es documentar electrónicamente determinadas transferencias de mercancías bajo regímenes especiales. Este procedimiento facilita el cumplimiento de obligaciones aduaneras y mejora la eficiencia administrativa. Además, permite mantener un registro detallado de las operaciones realizadas dentro de programas de comercio exterior. La clave B1 se utiliza para registrar ciertas transferencias virtuales de mercancías entre empresas participantes en programas especiales de comercio exterior. Estas operaciones permiten mantener la continuidad de los procesos productivos sin necesidad de trasladarlas físicamente los bienes. Su correcta utilización favorece la trazabilidad de las mercancías, favorece el control administrativo de las operaciones. La clave B9 es otra de las utilizadas en operaciones virtuales. Su propósito es registrar movimientos administrativos de mercancías dentro de esquemas autorizados por las autoridades aduaneras. Estas transferencias electrónicas ayudan a optimizar la logística empresarial, mejorar la administración de inventarios y facilitar el cumplimiento de las disposiciones aplicables al comercio exterior. La clave de pedimento H1 se utiliza para importación temporal de mercancías destinadas a convenciones, congresos, ferias, exposiciones o eventos internacionales. Estas mercancías ingresan al país por un determinado tiempo y posteriormente deben retornar al extranjero. Su principal ventaja es que permite la entrada temporal sin realizar una importación definitiva, siempre que se cumplan los plazos y condiciones establecidas por la autoridad aduanera. La clave pedimento H8 se emplea para el retorno al extranjero de mercancías que fueron importadas temporalmente, bajo el esquema H1, es decir, cuando finaliza el evento, exposición o congreso, las mercancías deben salir del país utilizando esta clave para demostrar que se cumplió con su obligación de retorno y cerrar correctamente la operación temporal. La clave de pedimento F4 corresponde a operaciones relacionadas con el régimen de depósito fiscal, especialmente cuando las mercancías almacenadas bajo este régimen son retiradas para su importación definitiva o para otro destino autorizado. Esta clave permite controlar mercancías que permanecen en almacenes generales de depósito antes de definir su destino final. Por otro lado, el pedimento IN se utiliza para la importación temporal de bienes destinados a procesos industriales de transformación, elaboración o reparación, generalmente vinculados a empresas manufactureras y programas de exportación. Su finalidad es permitir el ingreso temporal de insumos o maquinaria que posteriormente serán exportados o incorporados a productos destinados al comercio exterior. También la clave pedimento T7 corresponde a operaciones de tránsito internacional de mercancías. Se utiliza cuando las mercancías atraviesan territorio mexicano con destino a otro país o cuando se trasladan entre aduanas bajo control fiscal. Su objetivo es garantizar el seguimiento y control de la mercancía durante todo el recorrido hasta llegar a la aduana de salida o destino final. También la clave de pedimento T9, empleada para el retorno o conclusión de operaciones de tránsito internacional, sirve para acreditar la mercancía que llegó correctamente a la aduana o salió del territorio nacional conforme al tránsito previamente autorizado. Esta clave permite cerrar administrativamente la operación y comprobar el cumplimiento de las operaciones aduaneras. El pedimento R1 se utiliza para la rectificación de pedimentos. Permite corregir errores o modificar datos declarados previamente en un pedimento, tales como cantidades, valores, contribuciones o información de la mercancía.
siempre que la legislación lo permita. Es una herramienta importante para mantener la exactitud de información presentada ante la autoridad aduanera. El anexo 22 señala específicamente que se utiliza para rectificaciones relacionadas con ciertos pedimentos de tránsito. También la modernización aduanera es el conjunto de estrategias tecnológicas y reformas implementadas por las autoridades aduaneras para hacer más eficiente, segura y transparente la entrada de mercancías del país. Continuando hablando sobre la ley aduanera, en el artículo 35 se define como el despacho aduanero el conjunto de actos y formalidades que son necesarios para la entrada y salida de las mercancías en el territorio nacional. Estas tienen que ser legalmente. Este proceso incluye la presentación de los documentos, la transmisión electrónica de datos y la revisión de mercancías cuando sea necesario. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y comerciales aplicables. Por consiguiente, en el artículo 36 de esta misma ley aduanera se establecen los documentos que se deben acompañar en las operaciones de importación y exportación. Entre ellos se encuentran las facturas comerciales, los documentos de transporte, los certificados de origen, además de los permisos y las demás que tienen que ir acompañadas con estos mismos. Estos documentos permiten acreditar la legalidad de estas mercancías dentro del territorio nacional y respaldan la información declarada dentro del pedimento que es necesario para introducir estas mercancías. Por consiguiente, en el artículo 36A de la ley aduanera, regula la transmisión electrónica de la información y los documentos aduaneros. Gracias a esta disposición, los importadores y exportadores, además de los agentes aduanales, pueden enviar mediante sistemas digitales conectados con el SAT y la ANAM estos tipos de documentos. Además que este proceso permite agilizar las operaciones de comercio exterior, además de fortalecer el control gubernamental y reducir la necesidad de presentar los documentos en físico. Si bien el artículo 37 y 37 hablan de distintas cosas, el 37 habla sobre los casos específicos con determinadas mercancías, el cuales pueden ingresar o salir del territorio nacional sin presentar algún pedimento formal, como algunas especificaciones simplificadas. Por su parte, el 37A habla sobre los errores que existen dentro de un pedimento y que estos se pueden corregir. Además que permiten la flexibilidad administrativa y ayudan a facilitar el cumplimiento de estas obligaciones aduaneras. Los artículos 45 y 46 de la ley aduanera ayudan a que las autoridades aduaneras puedan verificar las mercancías y comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales. Además que en estas atribuciones se encuentra el reconocimiento aduanero, la inspección física y la toma de muestras cuando esto sea necesario. Estas acciones ayudan a confirmar la correcta clasificación de estas mercancías, además de evadir actos ilícitos como el contrabando y la evasión fiscal. Dentro de los artículos 40, 43, 159 y 160 de la ley aduanera son distintos puntos que debemos de otorgar. En el artículo 40 se habla sobre las medidas de seguridad como algunas retenciones y embargos precautorios. En el artículo 43 se regula el mecanismo de selección automatizado, más bien conocido como el semáforo fiscal. Este determina si la mercancía puede ser revisada o liberada. Dentro del artículo 159 se habla sobre las responsabilidades y obligaciones del agente aduanal, además como su figura y las facultades que este mismo tiene. En el artículo 160 habla sobre lo mismo, pero dentro de una operación al comercio exterior. Si bien para concluir este tema, hablamos de que las claves del pedimento, tanto como el anexo 22 y los artículos de la ley aduanera, son elementos fundamentales para el funcionamiento del comercio exterior en México. Estas disposiciones nos van a permitir controlar la importación y la exportación y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitar el movimiento internacional de las mercancías existentes. Gracias a este marco normativo que tenemos en México, es muy eficiente porque nos ayuda a mantener el sistema aduanero moderno, además de tener un sistema también eficiente y seguro para todos al momento de hacer una exportación o una importación. Muchísimas gracias por su atención.